Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. Esta asignatura es Derecho Constitucional Mexicano. Aquí lo que vamos a, digamos, a revisar el día de hoy es básicamente el módulo 1, que son concepto, clasificación y carácter político de la Constitución. Eso es lo que se ve básicamente en este módulo. Antes de empezar, me gustaría como recordarles algunas cosas. Permítanme, voy a aceptar a sus compañeros. Listo. Creo que ya está. Bueno, vamos a empezar otra vez de nuevo, ¿vale? Entonces, me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Primero, la idea es que en su planeación de trabajo, ustedes sean conscientes que el módulo 1 empezó el 2 de marzo y va a concluir todo el curso el 22 de abril. Entonces, a lo largo de estas semanas vamos a estar revisando pues los diversos módulos del curso. Estamos en el primero. Idealmente se les sugiere que vayan avanzando cada semana y haciendo sus trabajos para que no se junten al final y quieran hacer todo al último, lo cual es como bastante complicado, ¿no? Entonces, en este primer módulo tienen una tarea, digamos, que se evalúa, que es el foro integrador de aprendizaje titulado Desarrollo, alcances y limitaciones. Y tienen un foro de presentación, ¿no? Entonces, esas son las dos actividades principales que tienen que desarrollar en estos días, ¿va? Algunos de ustedes ya he revisado las participaciones de mis 3 grupos. Ustedes ya tienen participaciones en el foro de presentación, pero justo esta sesión me gustaría nos enfocáramos a las cosas que se pueden mejorar, ¿vale? Me salí de la presentación. Me gustaría también recordarles en nuestros medios digitales de comunicación. Lo primero es el correo electrónico, es cedillo.rosa914rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. El segundo medio de comunicación es el canal de YouTube y el tercero es el Classroom. Como verán, yo les pido por favor que se registren al Classroom. ¿Por qué? Porque yo les he enviado ya una invitación vía mensajero para que si ustedes le dan clic ahí, pues los va a llevar al Classroom y les va a pedir un correo electrónico y que ustedes accedan a la clase, ¿no? ¿Esto para qué lo hago? Porque si ustedes no se registran al Classroom, va a pasar continuamente lo que está pasando ahora, ¿no? Cada que quieran acceder a la clase yo los voy a tener que estar aceptando y cada vez que yo los tenga que estar aceptando, lo que va a pasar es que pues vamos a estar cortando la clase, ¿no? Entonces, les sugiero que se registren. Ahorita están viendo, si no me equivoco, mi pantalla. Si están viendo la pantalla que está en el Classroom, Derecho Constitucional. Sí. Ok. Bueno, este es el Classroom, ¿no? Si ustedes se registran a la clase, van a tener aquí activado un icono donde si ustedes le dan clic en unirse, inmediatamente los va a llevar a unirse a la clase. Yo ya no voy a tener que aceptarlos, sino que ustedes ya van a ser parte de la clase. Entonces, por favor les pido que se unan, ¿no? Con la invitación. Algunos de sus compañeros ya lo hicieron acá. Entonces, las personas que ya se registraron en el Classroom, pues ya yo no necesito autorizarles el acceso, ¿no? Ya nada más se van a esta sección en novedades y le dan unirse y en automático, pues acceden a la clase. Entonces, por favor, si pueden registrarse en el Classroom, este es el código, ¿no? Ahí les estoy poniendo en la pantalla el código, la clase es 4MJNFP2, ¿no? Ahorita les voy a copiar el vínculo de invitación nuevamente para que se registren. Y esto con la finalidad de que no estemos, digamos, cortando cada rato la clase para estarlos aceptando, ¿no? Bueno, para eso existe el Classroom. En el Classroom yo digamos, les mando algunos anuncios, ¿no? Les comparto algunos, digamos, ejemplos de cómo contestar las actividades y también les posteo los videos, ¿no? Entonces,
Por favor, regístrense. Ahorita vamos a utilizar este, digamos, este documento, ¿no? Que básicamente es cómo yo respondería el primer foro de reforzamiento, ¿no? Este modelo ya se los puse también en su foro de reforzamiento como respuesta, porque en, normalmente, o sea, yo sé que apenas ustedes ya cursaron un primer semestre, pero están en un segundo semestre, y a veces piensan que la escritura argumentativa es el primero y después tal vez el segundo semestre y ya se les olvida toda la vida la escritura argumentativa. Lo que aprendieron en su clase de escritura argumentativa, si le están llevando este semestre, les va a servir para toda su carrera. Entonces, los foros, todos los foros, se contestan en un argumento de tipo argumentativo, ¿no? Entonces, todos los foros de este módulo se van a contestar en la estructura argumentativa. Aquí les dejo un ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, o sea, para que puedan acceder, por ejemplo, a este ejemplo y lo puedan descargar, ¿no? Archivos si lo quieren descargar, ¿no? Pues yo les recomiendo que se registren también al Claro, ¿no? El otro elemento que a mí me gusta usar con mis estudiantes es mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, en mi canal de YouTube normalmente les pido que se suscriban, ¿no? Al menos en el curso, después pueden dejar de seguirme, ¿no? Pero al menos en el curso, por favor, suscríbanse. Les voy a compartir en el mensajero el canal de YouTube, porque ahí posteo los videos de la clase. Entonces, los videos de la clase tienen varias funciones, ¿no? Una es, si ustedes por algún motivo se perdieron la clase y no la pudieron ver, pues la pueden consultar, ¿no? También, por ejemplo, si yo compartí algún material extra, al ver los videos, pues pueden recuperar ese material que compartí, tal vez se les olvidó anotarlo, ¿no? En este canal de YouTube que les acabo de postear, tengo mi playlist y ya la inauguré, ¿no? La clase, la carpeta de la clase, la playlist de la clase, se llama Derecho Constitucional Mexicano 2026. Ahí voy a postear todos los videos y todas las sesiones sincrónicas, ¿no? Bueno, vamos a empezar y las voy a clasificar por grupo, ¿no? Entonces aquí el miércoles que empezamos los cursos, pues los miércoles, o sea, los lunes, pero recuerden que el lunes pues tuvimos problemas con la plataforma, entonces no pudimos llevar a cabo la sesión sincrónica. Normalmente los lunes me toca impartir clase de Derecho Constitucional al grupo 201, el miércoles al grupo 202 y el viernes al grupo 205, ¿no? Entonces, eh, pues se pueden conectar, ¿no? Las tres clases, había decidido que fueran una a las 7:30, pero las tres quedaron de las 8 a las 9:30, ¿no? Para que si alguien, digamos, de un grupo, ¿no? Por cuestiones de trabajo o algo así, me avisa y me notifica, ¿sabe qué, profesora? Yo puedo entrar el lunes, pero me dice, no me avisa, que es de otro grupo, pues eh, les pueda contar la asistencia, ¿no? Para aquellos que trabajan y quieren dar seguimiento a la clase, mi recomendación es que aquí en la sección de comentarios ustedes me pueden agregar una pregunta. Entonces a mí lo que me interesa es que vean los contenidos de la clase. Entonces ustedes agregan a lo largo del video, ¿no? Comentarios a, a la sesión sincrónica, pues van a recuperar la asistencia, siempre y cuando sean 3 comentarios en distintos momentos del tiempo. ¿Me dan un minutito? Me voy a apagar el...
Disculpen, tuve un problemita aquí en mi, en mi casita. No, pero vamos a retomar Bueno, entonces estábamos en lo del YouTube, ¿no? Si ustedes ponen en distintos momentos un comentario, se recupera la asistencia, ¿no? Solamente que tiene que ser un comentario en distintos momentos de la sesión, aludiendo al contenido que se vea en ese momento, ¿va? Entonces, si tienen 3 comentarios, recuperan la asistencia a esa sesión. A mí lo que me interesa a través de este ejercicio es que ustedes conozcan, digamos, lo que estamos revisando, ¿vale? Entonces, esto también quería compartírselos. Regreso a la presentación. ¿Si están escuchando, viendo la presentación? Sí. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ya regresamos. Ya explicamos el correo, el YouTube y claro, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a ver de qué va la clase. Primero es es importante que ustedes revisen el incidente crítico de la plataforma, ¿no? El incidente crítico básicamente toma como eje temático los derechos humanos. Entonces, ¿por qué los derechos humanos, el marco de los derechos humanos, es importante para el derecho constitucional, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona con el derecho constitucional? Recuerden que los derechos humanos, el antecedente, digamos, primigenio, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Después, Naciones Unidas, en 1948, justo hace la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, aunque pues no ocurrió en 1948, sino fue en la Revolución Francesa, cuando se publica la Declaración de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. E incluso después de la Revolución Francesa, recuerden que antes solamente se consideraban ciudadanos a los hombres, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante, ¿no? Recordar el nombre completo de la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque antes los únicos que eran considerados sujetos jurídicos y ciudadanos, pues eran los hombres, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Y es justo después de de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la época de la posguerra, cuando se crean el Sistema Internacional de Naciones Unidas, que empieza a haber un incipiente, digamos, lucha, ¿no? Porque las mujeres, pues primero, alcancen los derechos civiles, ¿no? Entonces ahí es un gran cambio cuando se da la Declaración de los Derechos Humanos, porque ahí sí se reconoce a todo individuo, a toda persona, hombres, mujeres y niños, como parte de estos derechos, ¿vale? Entonces, el incidente crítico justo les invita a reflexionar cuál es el papel de los derechos humanos en la Constitución mexicana, porque también es importante reconocer que la incorporación de el marco de los derechos humanos se incorpora a la Constitución de forma bastante tardía, ¿no? Es en la reforma del 2011 cuando se incorpora eh, ya propiamente con título y todo, porque el capítulo primero
de nuestra Constitución se llama de las garantías y los derechos humanos, ¿no? Entonces, antes de esto no quiere decir que no hubiera algunos derechos humanos ya incorporados en nuestra Constitución, sino que la reforma precisamente en materia de derechos humanos pues se lleva a cabo en 2011, ¿vale? Aquí van a tener que hacer un foro integrador, ¿no? En este foro integrador pues tiene un propósito que ustedes reflexionen sobre qué es una constitución, para qué sirve, cómo se relaciona con el incidente crítico, o sea, con los derechos humanos, con base en el incidente crítico de la asignatura, qué estrategia utilizarías. Les dan un caso hipotético, ¿no? Un caso hipotético donde es una chica, ¿no? Una chica musulmana, ¿no? Que asiste a la universidad y pues obviamente le dicen, ella quiere utilizar el hijab y este hijab pues está prohibido porque se supone que la educación en México es laica y es gratuita, pero también nuestro artículo primero de la Constitución señala que pues queda prohibido en México todo tipo de discriminación, ¿no? Entonces, aunque la educación sea laica, pues nadie te puede obligar a quitarte tu creencia religiosa, ¿vale? Entonces, esto es lo que los invita a reflexionar. Después les hace una pregunta: ¿qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política de México identificas para resolver el caso hipotético del incidente crítico, ¿no? Y aquí es donde les digo que es importante que se registren en el Classroom, porque si se dieron cuenta, yo ya les di un ejemplo. Ahorita les voy a pasar unos tips de cómo es que yo elaboré este trabajo, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto es un ejemplo de que ustedes podrían postear. La chica musulmana se llama Karen, ¿no? En su foro de reforzamiento. En esta clase, ustedes no van a presentar un foro de reforzamiento pregunta-respuesta, sino que esas 3 preguntas que ustedes les están invitando que reflexionen, ustedes las van a integrar en un texto argumentativo y van a defender sus ideas, ¿no? Entonces, por esa razón, si yo accedo a la plataforma, voy a ingresar en este momento, ya acá veo mis cursos. También este mismo ejemplo se los he posteado en su foro, ¿no? Aquí está, foro integrador, módulo 1. Si me voy aquí a su grupo, este es el grupo 205, yo ya les posteé este ejemplo, ¿no? Acá voy a irme a este foro y pues yo, déjenme encontrar creo que es este. Ay. Bueno, voy a buscarme. Voy a buscar Rosa, Elvira, Cedillo Villar. Entonces voy a buscarme, porque yo ya les puse este foro. Entonces, déjenme encontrar dónde lo pusimos. Creo que, a ver. Bueno, no, creo que aquí está, ¿no? Aquí está, ya lo encontramos. Yo les puse el 5 de marzo, apreciables estudiantes. Como les expliqué el 4 de marzo, si veían el video, ¿no? Todos sus textos deben de tener una estructura argumentativa, es decir, debe de tener un título, introducción, argumento, desarrollo, tiene 2 párrafos, conclusiones, que aprendí y referencias en formato APA. También aquí ya están las referencias que utilicé en formato APA, ¿no? Entonces, para que esto lo tomen como ejemplo de lo que yo espero que ustedes entreguen, ¿no? Acá, en la primera pregunta les dicen qué es la Constitución. Entonces yo defino: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es, como lo señaló Lamarco Hernández, es un compañero suyo, porque retomé obviamente sus participaciones, la ley fundamental del Estado que organiza el poder público y establece los derechos de las personas, ¿no? Después otra compañera que se llama Esther Arias, después de ver el video,
de qué es la Constitución de Miguel Carbonell, dice, complementariamente, Esther Arias la concibe como una constitución viva, que funciona como un pacto político y social construido y reclamado por la ciudadanía. Esta doble naturaleza, orgánica y garantista, resulta fundamental para abordar el incidente crítico que enfrenta Karen, ¿no? Y aquí, entonces, en un solo párrafo, yo ya mencioné y respondí qué es una constitución, relacioné la constitución con el incidente crítico y también con mi caso, ¿no? Porque el caso es Karen, una joven musulmana de 18 años, quien en una universidad pública y laica se le exige quitarse el hijab, vulnerando con esto su libertad religiosa y su derecho a la educación. Y aquí aparte ya señalé los artículos, ¿no? Su libertad religiosa y el derecho a la educación, ¿no? Ahorita vamos a buscar cuáles son los artículos. Entonces, aquí cité el video que me dijeron que tenía que ver Carbonell 2021, ¿no? Entonces, lo que yo quiero no es que me respondan la pregunta-respuesta, sino que ustedes construyan un texto argumentativo con estructura introducción, desarrollo, conclusiones, que responda las preguntas que les plantean y que los invitan a reflexionar con argumentos, ¿no? Aquí, pues yo ya cité a mis compañeros, eso quiere decir que mínimo leí lo que pensaban mis compañeros, ¿no? Que ya antes de que yo participara. Aquí yo demuestro que efectivamente vi el video que me dicen que tengo que leer, Carbonell 2021. Y acá empiezo a decir, ¿no? Lo que quiero en el desarrollo es que ustedes argumenten con fundamentos sus ideas. Entonces aquí el caso de Karen constituye una violación directa a diversos preceptos constitucionales. Artículo primero de nuestra Carta Magna prohíbe toda discriminación motivada por religión y establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces aquí cito la Constitución. Entonces, como estudiante, yo ya revisé la Constitución. Asimismo, en su artículo 24 garantiza la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión, incluyendo el derecho a participar en público en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Y el artículo 3 que consagra el derecho humano a la educación. Por tanto, una universidad, a pesar de su carácter laico, no puede imponer restricciones que vulneren derechos fundamentales, pues la laicidad del Estado mexicano implica neutralidad y respeto por todas las manifestaciones religiosas, no hostilidad hacia ellas, ¿no? Entonces, aquí estoy diciendo, estoy solucionando mi caso Karen, estoy justificando por qué argumento estas ideas con fundamento en la Constitución y llego a mi conclusión. Básicamente, este parrafito responde una pregunta del incidente crítico, ¿no? Es con base en el incidente crítico de la asignatura, ¿qué estrategia utilizarías para resolver el caso hipotético de Karen para que pueda gozar de su derecho humano a la educación y no ser discriminado, ¿no? Y ahora tenemos entonces que contestar la pregunta 3, ¿qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución política identificas para resolver el caso hipotético? Ahora, es importante que empiecen ustedes a familiarizarse con esta estructura porque en la pedagogía de la Universidad Rosario Castellanos, lo que se intenta es que ustedes analicen un problema real, o sea, concreto, y planteen soluciones. Entonces, su argumentación debe estar fundamentada, motivada para resolver un problema concreto, en este caso, el caso de Karen, ¿vale? Entonces, aquí después, ¿no? A partir de los fundamentos constitucionales previos, es posible construir una estrategia integral. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo defenderían a Karen, no? Se puede presentar una denuncia formal ante las autoridades universitarias. Por ejemplo, en la UNAM existe pues el consejo universitario, ¿no? Entonces se puede presentar una denuncia, ¿no? Argumentando que su reglamento vulnera los derechos humanos a la libertad religiosa, ¿no? Si
la autoridad universitaria no hace caso, pues uno se va con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Si aquí no hacen caso, pues uno presenta un juicio de amparo, ¿no? Directo eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se puede solucionar. Y para llegar a esta solución, aquí ustedes ya revisaron un montón de cosas, ¿no? Revisaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revisaron cuál es la autoridad universitaria, pueden, digamos, incluso poner el caso, quién es la autoridad universitaria, en el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ¿no? Podrán investigar cómo se puede presentar esa, digamos, esa queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en caso de que no se atienda, cómo pueden realizar un juicio de amparo directo, ¿no? ¿Por qué es materia de juicio de amparo directo? Eh, ahorita vamos a buscar información sobre esto, ¿no? Y al final, que ustedes me digan qué es lo que aprendieron, ¿no? Esta actividad, que, cuáles son los aprendizajes, ¿no? Que más les fueron de utilidad, ¿no? Ahora, acá cito a una de sus compañeras, como bien lo sintetiza, y aquí se me fue una mayúscula, ¿no? Como bien lo sintetiza Esther Arias, si no conocemos ni reclamamos nuestros derechos, entonces se puede decir que no hay una constitución viva. Y aquí, en síntesis, uno de los aprendizajes más relevantes a destacar es que la situación de Karen nos convoca a hacer viva la Constitución y esto abre la posibilidad de hacer uso de esta como un escudo protector para exigir que las autoridades cumplan con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos, construyendo así una realidad donde la diversidad sea un valor y no un motivo de exclusión, ¿no? Y aquí ya están todas las referencias, ¿no? La idea es que ustedes respondan esos foros de esa forma, ¿no? No los contesten como pregunta, respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque con una estructura argumentativa ustedes demuestran que conocen el tema, que revisaron los contenidos, que hicieron investigación y que solucionaron un problema. Y aparte, hacer todo ese proceso les generó un aprendizaje y el aprendizaje que a ustedes les generó se plasma en las conclusiones, ¿no? Esto muy difícilmente lo van a poder lograr si hacen pregunta-respuesta, ¿va? ¿Hasta acá tienen alguna duda o comentario? Yo sí, maestra. Sí. Tengo una duda. Yo lo contesté como pregunta y respuesta, la verdad. ¿Lo tengo que volver a repetir y volverlo a enviar? Sí. Y hay varias opciones, ¿no? Puede ser, yo acepto cualquiera de las opciones. Una, que lo comentan algunos de sus compañeros, es editar. Ustedes pueden editar su participación y en lugar de tener pregunta-respuesta, pues digamos que copian un, eh, un texto argumentativo, ¿no? Esa es una opción. También la otra opción que yo procuro siempre promover es que no importa, deja tu primera participación para que tú las puedas contrastar entre tu primera participación y tu segunda participación y tú misma observes cuál es tu proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, porque hacer un texto argumentativo implica esforzarse un poquito más, ¿no? Em, entonces, yo lo que hago cuando veo las dos participaciones es que evalúo con la calificación de la última versión, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que tuvieras 70 puntos en la primera calificación, ¿no? Y después yo observo que a partir de que asististe a clase, seguiste las recomendaciones, construyes ese párrafo argumentativo, párrafo de texto argumentativo, disculpen, y mejora sustancialmente tu participación. Yo tomo la calificación de esa última participación y se la aplico a ambas participaciones. Y Tsani. Yo tengo una duda referente a, bueno, a lo de las referencias. Uh -huh. Normalmente, bueno, no sé si usted prefiera que sean
¿Hay una cantidad mínima para las referencias? Pues las referencias, aquí también es importante señalar que la diferencia entre la bibliografía y las referencias, por eso ustedes aprenden de la citación en APA, es que solamente, si ustedes les voy a volver a compartir el texto, para que quede claro, si yo extraje algo del texto, o sea, por ejemplo, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedo ponerla. Así yo haya leído 20 artículos, pero solamente utilicé estos 1, 2, 3, 4, 5 textos para fundamentar mi participación, solamente cito 5. Y ahí es la diferencia entre bibliografía y referencias, ¿no? Yo puedo leer 30, 40, 10 documentos, pero solamente en mi argumentación utilice 5. Entonces, cito 5. Entonces, solamente los textos que utilicé para fundamentar mi participación se refieren. Y eso significa las referencias en formato APA, ¿no? Y también por eso les estoy poniendo el ejemplo cómo se cita en formato APA. En formato APA se cita apellido, inicial del primer nombre, 2026, esta réplica la hizo su compañera Esther el 5 de marzo, es una réplica, ¿no? Y aquí está la liga de la participación, ¿no? Lo mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revisé la última reforma del 3 de marzo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esta es la liga, ¿no? Si yo le doy clic aquí, pues automáticamente me va a llevar al documento donde yo revisé el artículo primero y cada uno de los artículos, ¿vale? Entonces, solamente en las referencias van los documentos, si utilizo estos documentos para argumentar. Si no los utilizo, pues no los utilizo, ¿no? O sea, no tengo que agregarlos. Entonces, ¿cuántas son? Pues yo creo que con que sean entre 2 y 5 está más que bien, ¿no? O sea, si ya utilizaron 10 sería muy complicado porque, o sea, sería como, imagínense que utilizaron 10 artículos para fundamentar un texto argumentativo de 4 párrafos, ¿no? O sea, normalmente lo que pasa cuando estamos construyendo este tipo de escritura académica, pues yo diría, pues, o sea, como desde mi perspectiva, entre 4 y 5 fuentes es más que suficiente, ¿no? Porque yo no les creía que hubieran revisado más de esta cantidad. Creo que hay otra duda, ¿no? Estaba Adrián y creo que Michelle. Sí, yo, profesora Michelle. Ujú, Tengo una duda. ujú. Bueno, leyendo respecto a las referencias y las citaciones, estaba leyendo en el artículo, bueno, ahorita lo que alcancé a ver, son citaciones directas e indirectas. ¿Pueden ser de las dos o necesariamente tienen que ser indirectas o todas van directas? No, pueden ser, digamos, de cualquier tipo. O sea, las directas es que cito entrecomillado, ¿no? O, digamos, o sea, vi el video de Carbonell y entonces a tu compañera Esther se le ocurrió decir que, en sus propias palabras, que era una constitución viva, ¿no? Eso es una referencia indirecta. No lo pongo entrecomillado, pero esa idea la extraje de ese video. ¿Sí quedó un poquito más claro, Michelle? Sí, gracias. Ok. Adrián, ¿qué pasó? Hola, buenas noches. Ujú. Yo también la hice, la contesté, pero yo me basé más a lo que está pasando ahora y no puse como que una referencia a la constitución del país. Pero, Entonces, ajá, la calificación va a ser muy baja porque la idea es que ustedes aprendan a investigar. Por eso les estoy exigiendo ok, que no sean pregunta y respuesta, ajá, sino que fundamenten, sustenten
con documentos sus participaciones. Y, La- y además un compañero ya me contestó al foro, entonces no la puedo ya cambiar. No, sí puedes hacer otra nueva réplica. Otra nueva. Ujú. Por eso Ah, les dije, pueden editarlas ujú. o pueden hacer una segunda réplica. Entonces yo voy a comparar su primera réplica y su segunda réplica y la calificación de la réplica, la segunda o la que esté mejor fundamentada, que yo espero que sea la segunda, eh, se las aplico a ambas réplicas. Ok. Gracias. No de qué, Adrián. Laura. Hola, profesora, buenas noches, compañeros. Ujú. Mi duda, profesora, es respecto a, por ejemplo, en los foros donde se hacen las preguntas, em, de preferencia o a su punto de vista, tendríamos que poner o citar nuestro trabajo de las opiniones de nuestros compañeros. Es una buena práctica, por eso les estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Ujú, Porque la idea del foro, o sea, pedagógicamente, bueno, no sé si todos los ujú, profesores, pero todos los profesores se los deberían de decir, pedagógicamente el foro de reforzamiento es para que ustedes debatan ideas entre ustedes. Entonces, idealmente, si revisas el foro y dices, esta idea me parece importante, puedo citar a mi compañero, ¿no? Es decir, y construir con eso un argumento como si se fijaron, yo recuperé 2 de sus participaciones, ¿no? Del mismo ujú. foro. Y aparte lo sustenté con la Constitución. Ahorita me está diciendo otro compañero en el chat que también lo hizo con el Código Penal. Perfecto, también se Ujú. puede sustentar con el Código Penal, siempre y cuando sustenten lo que ustedes están argumentando. El ejercicio que está detrás de hacer ese esfuerzo por construir ese argumento, bueno, ese texto argumentativo, es que ustedes aprendan a motivar, a sustentar sus ideas, a defender las ideas en un textito académico, porque un texto argumentativo es un texto académico, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, claro que pueden recuperar, si encontraron alguna idea interesante de sus compañeros, este, la pueden recuperar, ¿no? Y obviamente que la citan, como yo lo hice en el caso de Esther. Por eso, si ustedes, Ok. si ustedes se agregan al Classroom, ¿no? Al principio de la Ujú. clase les dije, pues ustedes van a dar clic aquí y van a poder acceder a este documento que es Foro de Reforzamiento, módulo 1, Derecho a Constitución Mexicana 2026, bloque 1, ¿no? Que es el mismo que ahorita estoy revisando y lo revisamos punto por punto, ¿va? Ok. Ahora, Pero no es como obligatorio, ¿verdad? ¿cómo? O sea, usted no lo pone así como obligatorio que tengamos que citar las ideas de nuestros compañeros del foro, de este foro, En no, el texto argumentativo no, pero sí tienen que realizar no. 2 comentarios a sus compañeros. Ajá, sí, bueno, eso sí son como, pero Ah, digamos, en el trabajo que yo le voy a enviar, no es obligación citar las ideas de mis compañeros. no es obligación, pero sí es. Pero pedagógicamente, como usted lo mencionaba, sería bueno para nosotros, digámoslo. Eso a mí me garantizaría que se están leyendo entre ustedes, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, o Ok, sea, sí. que no están así como que, bueno, qué padre que el otro ya vecino haya dicho eso, pero lo que yo digo es esto, ¿no? Ujú. Es una muy buena Ok, práctica, muy bien. ¿no? Decir, Ok. o sea, sí leí a mi compañero y sí pensé antes de Ujú. escribir que tal vez ahí tenía un punto, tal vez, por ejemplo, yo no había pensado en cómo incorporaría la defensa de mi argumento con el Código Penal, ¿no? Este, Ok. pero sería interesante leer a su compañero, lo voy a buscar ahorita con el nombre completo, a ver qué escribió, ¿no? Entonces, eso es algo que ahorita me despertó curiosidad, ¿vale? Ok, Em, muchas gracias. Ahora sí, vámonos también a otra cuestión importante. A mí me gusta mucho que ustedes revisen siempre su, em, voy a regresar, su rúbrica de evaluación, ¿no? Aquí, yo siempre les digo, aquí viene la escala de evaluación, porque la escala de evaluación les dice qué es lo que ustedes tienen que aprender en en esta actividad que les estoy diciendo, que es su foro de reforzamiento, ¿no?
Y ahí está el objetivo pedagógico de la actividad. Muchos estudiantes no la revisan y cuando me preguntan, ¿pero por qué saqué 6? ¿Por qué saqué 7? ¿No? Y aquí dice, responder de manera sustentada las respuestas. Entonces ahí se responde la pregunta, me parece, no sé si fue de Adrián, ¿no? Es que, ¿qué pasa si yo lo escribí pero no sustenté mis respuestas? ¿Qué creen que pasaría si no las sustentan? Perderían sus 20 puntos, básicamente, ¿no? Entonces, tienen que sustentar sus respuestas con citas a los comentarios de sus, bueno, a lo que postearon las réplicas de sus compañeros, con citas al Código Penal o con citas a la Constitución. Si no la sustentan, van a perder el 20% de su calificación. Después dice, identificación de los derechos humanos vulnerados. ¿Qué pasa si ustedes no analizan su incidente crítico y no saben cuáles fueron los derechos humanos vulnerados? Pues también van a perder otro 20% de su calificación. Y aquí viene, reflexión acerca de la jerarquía de la Constitución respecto a otras normas jurídicas, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes revisen el contenido del módulo 1 y sepan que la Constitución es la ley suprema de este país. Entonces, y en materia de derechos humanos, la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma jerarquía constitucional. Entonces, bueno, son ambas leyes, ¿no? Supremas. Entonces, ¿qué pasa si se está haciendo una violación flagrante, ¿no? O sea, flagrante, ¿no? A los derechos de Karen. Pues obviamente que es un caso que amerita el amparo directo, como ya lo vieron, ¿no? Entonces, si yo no sé esto, pues van a perder 20% de su calificación. Y para saber esto, yo tengo que revisar el contenido de mi módulo 1, ¿no? Entonces cuando me dicen, pero profesora, pero si no lo pones, si no sabes la jerarquía que tienen los derechos humanos en nuestra Constitución, ¿no? Que al incorporarse en 2011 a nuestra Constitución, pues tienen la misma jerarquía constitucional, ¿no? Y esto está, obviamente, en su módulo 1, ¿no? Y ahí va los otros puntos, ¿no? Si yo no los obligo a redactar un texto argumentativo, ¿cuántos puntos creen que perderían? Perderían 30 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice argumentación fundada y motivada, ¿no? Argumenta y justifica. Entonces aquí les están diciendo, construye un texto argumentativo, porque tienes que argumentar y justificar en un lenguaje académico las ideas que estás planteando. Eso significa esto en la rúbrica, y eso vale 30 puntos, ¿no? 30 de 100. Y después, acá viene el meollo del asunto. ¿Por qué creen que es importante agregar las citas y las referencias? Porque dicen, deben de cuidar su gramática, su coherencia, su ortografía y aparte, realizar investigación en fuentes académicas confiables y todo esto hacerlo en formato APA. Si no lo hacen, pierden el 10% de su calificación. ¿Qué pasa si ustedes solamente comentan pregunta-respuesta y todas las ideas las sustentan de su opinión, pero no refieren o no fundamentan, ¿no? Pues entonces van a perder el 10% de su calificación, ¿no? Para aquellos que no hayan agregado sus referencias en sus réplicas, ¿vale? Esto da 100 puntos y yo siempre en mis clases los invito a que revisen sus criterios de evaluación, ¿no? Porque cuando me dicen, pero ¿por qué me evalúo de esta forma? ¿No? Ya saben, aquí está. Yo los criterios que tomo para evaluar sus trabajos son los criterios de evaluación de la evaluación de aprendizaje, ¿no? Aquí voy marcando cuál es el objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es que ustedes conozcan los contenidos del módulo 1, pero aparte aprendan a argumentar sus respuestas. ¿Ahí vamos bien?
Sí, Miss. Vale, Sí, entonces Miss. vuelvo a compartirles pantalla, porque ahora sí, después de esta larga explicación, vamos a pasar a los contenidos del módulo 1, ¿no? Normalmente las exposiciones siempre se dividen en esa organización, ¿no? Les recuerdo las fechas, vemos cuáles son las actividades que ustedes tienen que realizar en el módulo 1 y después hay una breve exposición. Nada más que recuerden también que aunque digamos que no cuenta, pero sí cuenta, ¿no? El foro de presentación, ustedes se tienen que presentar. En el foro de presentación, pues ustedes decir quiénes son, dónde viven, qué les gusta, por qué les interesa estudiar relaciones internacionales, qué esperan aprender de su curso de Derecho Constitucional Mexicano. Eso es algo que tiene que estar en su presentación, ¿no? Y ustedes dirán, la profesora nunca nos lee. Yo los leo y me gusta mucho, por ejemplo, saber que hay personas que están aquí, que son de Tijuana, que son de otras entidades, ya no somos más solamente de Ciudad de México, ¿no? Sino tenemos grupos integrados de diversas partes del país y eso va a estar ocurriendo cada vez más. Entonces, por favor, preséntense. Si ven alguna presentación que les parezca interesante, pues coméntenla, ¿no? Para que se vaya generando una comunidad de aprendizaje, ¿vale? Ahora sí vamos a empezar los contenidos. Este primer módulo, pues tiene 8 subtemas, ¿no? En el primer subtema vemos básicamente lo que estudia el derecho y el derecho constitucional. El derecho en general estudia pues todas las leyes, ¿no? Todos los marcos normativos que rigen una convivencia social. El derecho constitucional pues se dedica al estudio de la Constitución, ¿no? O sea, su objeto de estudio básicamente es la Constitución, ¿no? Y la Constitución pues es la norma máxima, es la carta magna de cualquier Estado-nación. Pero también, normalmente, todas las constituciones, o al menos la de nosotros, tiene una parte orgánica y una parte dogmática, ¿no? La parte dogmática son los principios, que es básicamente el capítulo primero, ¿no? Las garantías y los derechos humanos. Después tiene una parte orgánica, y en esa parte orgánica, pues digamos, se enfoca a plantear cómo se organiza, cómo se administra el Estado y el gobierno. Entonces habla de la división de poderes, habla, por ejemplo, de los derechos como la seguridad social, habla de cada una de las secretarías que dependen del Ejecutivo, habla de cómo se organiza el poder legislativo, cómo se organiza el poder judicial, cuáles son las competencias de cada institución que depende del erario estatal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se busca que ustedes aprendan básicamente en este módulo? Primero, que comprender el concepto, clasificación y contenido y carácter político de la Constitución. La Constitución no solamente es una ley, ¿no? Sino que es producto de un pacto social, ¿no? Entonces, no es casual que nuestra Constitución haya emanado de un constituyente que aconteció en 1917. Recuerden que la Asamblea Constituyente se llevó a cabo en Aguascalientes y antes de llegar a esa Asamblea Constituyente, pues vivimos varios años de guerra, ¿no? Si normalmente dicen que la revolución empieza en 1910 y termina en 1920, pues eso quiere decir que en México ocurrió una guerra durante 10 años en las cuales los diversos grupos políticos intentaron manifestar sus intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Grupo del Sur, representado por Emiliano Zapata, los agricultores, pues buscaban que tuvieran derecho a una jornada, ¿no? De 8 horas, que tuvieran seguridad social, que las personas tuvieran derecho a la educación, que tuvieran derecho a la propiedad, artículo 27 constitucional, fue uno de los más luchados por eh, la facción, digamos, de las personas que habían luchado o cercanas a Emiliano Zapata. En el norte, ¿no? La parte de bueno, el grupo de Pancho Villa, también los académicos
digamos, vinculados a estas facciones, pues pugnaron por el derecho a la industria, el derecho a, digamos, a generar sindicatos, eso también está plasmado en la Constitución, porque hay una seguridad social dividida entre trabajadores del Estado y trabajadores de las empresas privadas, y eso da seguridad social IMSS, ISSSTE, ¿no? Eso también está plasmado en la Constitución, el artículo 123 constitucional, ¿no? El derecho básicamente a trabajo, en este caso, las personas que se encuentran en una relación subordinada donde hay un empleador y un trabajador. ¿Cómo es que se pugnó porque nuestro país tuviera una organización en estados federales? Esto también quedó plasmado en la Constitución de 1917 y era importante, ¿por qué? Porque veníamos de una dictadura, entonces dijeron, no más dictadura, queremos derecho al voto, queremos derecho a la salud, y todos estos artículos que constituyen nuestra Constitución, pues detrás de cada artículo hay una historia y una lucha política, ¿no? Que emana de cada uno de estos artículos. Y esto a veces no se considera. Entonces, en términos simples, la palabra derecho viene de el latín directum, ¿no? Que significa seguir el camino correcto u obedecer la ley. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros actuamos de manera jurídica, o sea, conforme a derecho? Pues estamos actuando conforme a la ley. Entonces, eso básicamente significa derecho, ¿no? También, cuando hablamos de derecho, pues nos refiere a un conjunto de leyes y normas, ¿no? A un conjunto de deberes y facultades. Aquí es importante reconocer que la ley tiene una propiedad que es bilateralidad, ¿no? ¿Y qué significa que las leyes sean bilaterales? Significa que tienen derechos y obligaciones, ¿no? A veces solamente conocemos los derechos, pero cada derecho tiene aparejada una obligación. Entonces, también en derechos se conoce el derecho objetivo y el derecho subjetivo, ¿no? El derecho objetivo es un conjunto de normas, digamos, es un deber, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, objetivamente, tenemos derecho a recibir un trabajo, bueno, si trabajamos, si tenemos un trabajo, pues que en ese trabajo tengamos un trato digno, ¿no? Tengamos una jornada establecida, por esa jornada establecida percibamos un salario, ¿no? Entonces, objetivamente, esa es la norma que establece un derecho, ¿no? Un deber, una facultad. Después tenemos el derecho subjetivo, es lo que la norma permite o prohíbe, ¿no? Ok, yo tengo derecho a profesar la religión que yo quiera, ¿no? Pero no por un motivo religioso puedo matar a otra persona, ¿no? Entonces, sí tengo el derecho a tener mi libertad religiosa, pero en la vida en sociedad, pues tenemos ciertas restricciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si digamos, altero el orden público? Pues entonces me encarcelan, ¿no? Y me juzgan. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo defraudo a un trabajador y no le pago por su jornada de trabajo? Pues entonces voy a meter en problemas porque eso es un delito en materia laboral, ¿no? Y el derecho al trabajo está protegido por nuestra Constitución. Entonces, en derecho subjetivo, ¿no? Cuando hablo del derecho subjetivo me refiero a la prohibición o a la habilitación, ¿no? La posibilidad de hacer algo, ¿no? En todos los juristas dicen, todo lo que no es prohibido está permitido, ¿no? Si algo no se encuentra prohibido digamos, explícitamente en la ley, pues se puede decir que está permitido, ¿vale? Existen diferentes ramas del derecho: el derecho civil, el derecho laboral, el derecho constitucional y el derecho mercantil. El derecho civil, pues es el derecho también conocido como derecho a la familia, ¿no? Todas las cuestiones como son matrimonios, divorcios, acontecen ahí, ¿no? El derecho laboral,
que es el que se establece, por ejemplo, cuando se firma un contrato por obra determinada, ¿no? Cuando hay digo, bueno, te pago si construyes una casa. Normalmente todos los contratos para construcción son por obra determinada, ¿no? O un contrato laboral, por ejemplo, como en mi caso, acepto una relación de subordinación con la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy una docente y me pagan mi salario y recibo, digamos, mi salario cada 15 días, ¿no? Y eso lo establece la ley. Pero también, por ejemplo, si trabajo por servicios profesionales, puedo entrar a trabajar y tengo que facturar. Todos estos tipos de formas en las que puedes trabajar o insertarte en el mercado laboral, pues son atendidas por el derecho laboral, incluido si tú eres empleador, pues también tienes que regularte por el derecho laboral, ¿no? Tenemos el derecho constitucional y el derecho mercantil. El derecho constitucional, pues implica todo lo referente a la Constitución, ¿no? ¿Y qué es referente a la Constitución? Pues la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre, ¿no? Y también la historia de las constituciones, porque todas las constituciones tienen una historia. Y el derecho mercantil, pues acá encontramos a las empresas, a las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Y ahora se me fue, se llaman triple R's, pero son sociedades de responsabilidad social, ¿no? Entonces, todo esto se encuentra en el derecho mercantil, ¿no? El derecho constitucional busca que pues conozcan ustedes la Constitución y de manera específica, al menos que revisen la Constitución toda. En este curso vamos a revisar toda la Constitución de México, ¿no? Cuando hablamos de Constitución, pues nos referimos generalmente a una Constitución escrita, aunque hay constituciones que no son escritas. En el caso de nuestra Constitución, pues es una Constitución escrita, ¿no? Y nuestra Constitución, pues representa la Carta Magna, la ley suprema, donde se establecen derechos y libertades de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos o clasificaciones de definiciones de constitución. Digamos, Ferdinand Lassalle nos dice que la constitución es un pacto entre los diferentes factores reales de poder, ¿no? Como en el caso, como pasó en nuestra constitución de 1907. Yo les dije, pues en la asamblea de Aguascalientes, en el constituyente de Aguascalientes, había varios grupos, ¿no? De poder, o sea, que se habían levantado en armas y discutieron cada uno de los artículos que están plasmados en nuestra Constitución, ¿no? Después nos va a decir Viscaretti di Ruffia que la Constitución es un complejo de normas jurídicas fundamentales, ¿no? Y en estas, pues se encuentran las directrices básicas del comportamiento de las personas en un Estado-nación, ¿no? Después nos va a decir Heller que la Constitución es la forma en la que se organiza la vida en un Estado-nación, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que en la parte orgánica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cómo se organiza el Estado-nación, cómo se organiza el gobierno en este país, ¿no? Y ahí, pues podemos tomar la definición de Heller para comprender prácticamente toda la parte orgánica de nuestra Constitución, ¿no? Cuando nosotros estudiamos una Constitución, básicamente hagan de cuenta que se meten hasta la cocina de los Estados-naciones, ¿no? Tú puedes saber cómo se organiza, cómo se vive un país si ustedes leen la Constitución de ese país, ¿no? Les dice muchísimo de ese país, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos, porque está establecido en la Constitución, que somos una federación. Quiere decir que un conjunto de entidades federativas, ahora 33, ¿no? Decidieron configurar un país, ¿no? Y a este le dieron el nombre de México. Entonces, en la Constitución, pues está plasmado
el sistema federal, ¿no? También está plasmado que nos regimos por un gobierno democrático que se encuentra organizado en una división de poderes, ¿no? Donde hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Entonces, una constitución, nos va a decir Zagrebelsky, pues nos permite entender cómo se configuran los sistemas estatales. Ahora, tenemos que distinguir la Constitución en sentido formal y material, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Pues este librito, ¿no? Básicamente, esta ley, pues tiene una tangibilidad, ¿no? La podemos observar. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, puedo leer y puedo leer una Constitución, ¿no? Pero más allá de la tangibilidad de que puedo tocar el librito que llamo Constitución, implica también materialidad en cuanto a lo que plasma esa Constitución, ¿no? Hay muchos estudiantes que me dicen, no, pero es que la Constitución ya no sirve para nada porque los derechos no se salvaguardan, ¿no? Esta es una visión un poco errónea porque casi, básicamente, todo lo que se encuentra organizado en este país se encuentra regulado, ¿no? Por la Constitución. Les dije, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el que ustedes tengan derecho a la educación, el que yo tenga derecho a trabajar, ¿no? También, por ejemplo, está en el derecho a la familia, que las personas vivan una vida libre de violencia, ¿no? Y algo que se respeten, ¿no? La sana convivencia al interior de las familias. Todo esto está regulado, ¿no? Entonces, la Constitución, realmente, aunque no la observemos, todo el tiempo, hagan de cuenta, es como si nos rodeara, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué tengo transporte público? ¿Por qué pavimentan? ¿Por qué hay bibliotecas públicas? ¿Por qué, pues, contribuyo al SAT cada que voy a comprar un producto, ¿no? Todo eso está regulado por la Constitución. Cada acto en este país, aunque no parezca, está regulado por la Constitución. Entonces, la Constitución puede ser escrita o codificada, ¿no? O sea, que se encuentra en un documento. Puede ser no escrita o dispersa. Por ejemplo, en los estados musulmanes, pues no existe una ley como Constitución, pero el Corán es una ley suprema, ¿no? Entonces, la Constitución puede ser formal, ¿no? Formal quiere decir que se encuentra en un documento, puede ser material, puede ser rígido, flexible, es decir, qué tan fácil o difícil es reformarla. En nuestro caso, la Constitución mexicana es rígida, ¿no? Se necesita que cada Congreso o sea, se quiere hacer una reforma constitucional, que cada Congreso, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Para que nosotros podamos tener como derecho la despenalización del aborto, pues se tendría que aprobar en la mayoría de las entidades federativas, es decir, el 70% de las entidades federativas, para que fuera un derecho a nivel federal. Entonces, eso hace que nuestra Constitución pues sea difícil de reformar, entonces es rígida. Si fuera flexible, pues bastaría una enmienda para que, digamos, se transformara, ¿no? Puede ser una Constitución pétrea, inamovible, irreformable, ¿no? O puede ser una Constitución que sea reformable, que haya un procedimiento de reforma, ¿no? Puede ser una Constitución otorgada o pactada. En nuestro caso, la Constitución de nosotros fue pactada, ¿no? Otorgada. Recuerden que hay tipos de gobierno como el Parlamento, ¿no? O, por ejemplo, la monarquía parlamentaria, donde el monarca otorga la Constitución, ¿no? Entonces, eso hablamos de constituciones otorgadas. Y puede ser una Constitución impuesta, ¿no? O también una Constitución negociada, ¿no? Ahora, acá tenemos que, pues, la Constitución es la carta máxima. En nuestro caso, pues, la de 1917 es la Constitución vigente, ¿no? Y acá
pues tenemos el poder constituyente, ¿no? Nosotros ya tuvimos un constituyente, el constituyente de Aguascalientes de 1907, y recientemente en la Ciudad de México, pues también hubo un constituyente cuando se decidió promulgar la Constitución para la Ciudad de México, ¿no? Y así, ahora ya no somos la sede de los poderes de la Federación, sino somos una entidad federativa más, con sus 3 niveles de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y bueno, ahí ya estamos bien. Después, en el poder constituyente puede ser originario o derivado, ¿no? En el originario es responsable de obedecer la Constitución, de establecer la Constitución, ¿no? Como pasó en nuestro caso, nuestro constituyente de Aguascalientes, o puede ser derivado por ciertas cuestiones, lo que les platicaba un poco, ¿no? Pues cuando se hacen las monarquías parlamentarias, el, el monarca, ¿no? Accede a regular su conducta y la de los ciudadanos a partir de una constitución, ¿no? Entonces así surgen las monarquías parlamentarias, ¿no? Después de esto, básicamente, pues tenemos que la Constitución pues es una norma jurídica suprema, ¿no? Y en esta se establecen un conjunto de garantías, pero también de esta emana poder, ¿no? O sea, si ustedes ven a la Constitución, pues básicamente dicta, ¿no? No solamente dicta, sino siguiendo a pie y letra, ¿no? Está la Constitución, pues podemos ver toda la organización del Estado, ¿no? Ahora tenemos algunos principios considerados inamovibles o fundamentales. Una es la inviolabilidad de la Constitución, ¿no? Todas las personas se tienen que apegar su conducta a la de la Constitución. El segundo principio es la supremacía constitucional. La Constitución, pues, es la norma jurídica suprema, ¿no? Aunque recuerdan, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución tienen la misma jerarquía jurídica, ¿no? Pero, de manera general en México, pues la Constitución es la norma suprema. Después, la rigidez constitucional, ¿no? Ya les expliqué, es bastante complicado porque tiene que pasar por los 33 asambleas legislativas, ¿no? O congresos locales para que nuestra Constitución sea reformada. Y por eso se menciona que hay una rigidez constitucional, ¿no? En diversos países, todos los países casi les puedo afirmar, pues tienen una constitución escrita o no, ¿no? La idea es que en estas constituciones pues se muestren los principios que dan origen a los estados nacionales, ¿no? La constitución política, en el caso específico de México, pues muestra esa parte orgánica y dogmática, ¿no? Y se encuentra contenidos por 136 artículos distribuidos en 9 capítulos. Ahorita vamos a revisarla. Entonces, por eso estoy yendo un poquito más rápido para que nos dé oportunidad de revisar los sitios de internet que ustedes pueden consultar para que conozcan sobre estas dos cuestiones, ¿no? La parte dogmática y la parte orgánica, ¿no? En el título primero, ¿no? Capítulo 1, se encuentran 29 artículos y después aquí tenemos la estructura, ahorita la vamos a revisar en el sitio donde ustedes pueden descargar la Constitución. Entonces, básicamente esto es lo que aprendimos en este primer módulo. Paso rápidamente a que ustedes conozcan dos sitios sumamente importantes para no solamente realizar su foro, sino para este curso. El primero es Cámara de Diputados. Leyes federales, ¿no? Entonces, ustedes consultan esta liga, pues van a poder descargar en diversos formatos la Constitución. De
de este sitio yo descargué la Constitución con base en la cual fundamenté el foro de reforzamiento. Entonces, si ustedes le dan a clic en descarga, pues ustedes van a poder descargar el documento, pero no solamente eso, sino pueden ver cómo estaba planteada la Constitución de 1907 y cómo se fue reformando cada uno de los artículos. Entonces, de manera específica, si ven cada uno de los artículos, pues pueden observar qué pasó, ¿no? Con el artículo, bueno, con los artículos que ustedes creen que están vinculados al caso de Karen y vean cómo en cada artículo fue modificado el artículo original y esta es la reforma en materia de derechos humanos. Se llevó a cabo el 10 de junio de 2011. Entonces, puedo revisar cómo cada artículo fue modificado a partir de la reforma en materia de derechos humanos, porque todas se llevó a cabo el 10 de junio de 2011, ¿vale? Entonces, esto es lo que ustedes pueden consultar de esta forma, ¿vale? Entonces, esta es una muy buena fuente, ¿no? De información. Y la otra es Orden Jurídico Nacional, ¿no? Es un sitio que se llama Orden Jurídico Nacional. Y acá, en Orden Jurídico Nacional, ustedes van a poder revisar específicamente cuando ustedes decían, bueno, ¿qué institución puedo acudir si quiero ver el tema de los tratados internacionales? Aquí están, en esta parte, aquí están todas las legislaciones en el ámbito federal, estatal y municipal, todas las leyes y reglamentos. Aquí también pueden acceder a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Y, bueno, incluso acá ver lo de su CURP, ¿no? Pero también acá en la sección de tratados internacionales pueden ver los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y con esto vincularlo a su incidente crítico, ¿no? Entonces aquí está la Carta de las Naciones Unidas, esta es la Carta de las Naciones Unidas y aquí está, fue el 17 de octubre, se publicó, se debatió el 17 de octubre de 1945 y viene todos los capítulos que mencionan en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué principios se apegan a esta cuestión, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, acá, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, podrían decir, bueno, podemos ir a la Corte Interamericana, ¿no? De Derechos Humanos, ¿no? Entonces, y esto lo voy a hacer con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Y bueno, aquí tienen mucho material para consultar, para que pues puedan fundamentar sus respuestas. No sé si hasta aquí haya alguna duda, comentario, pregunta. ¿No? ¿Quedó claro el contenido del módulo 1 y después su tarea a entregar? Por mi parte, sí. Ok. Bueno, pues solamente si no hay dudas, me resta agradecerles primero su asistencia a la sesión sincrónica. Segundo, pues ya me conocieron, ya más o menos van a ver que esta es la dinámica de trabajo. Lo que hago es, vemos cuál es la actividad, intento traer ejemplos que rescatan lo que ustedes van trabajando. Me gusta fomentar las buenas prácticas, o sea, si yo, no sé, ahorita no tenemos tareas auténticas, pero cuando me entregan tareas auténticas, lo que hago es reviso la tarea auténtica y destaco las cosas que me parecen que hicieron ustedes, que son buenas, que tienen una aportación pedagógica al curso. Y esto es con la intención de traerles ejemplos que ustedes ya elaboraron y que les permitan mejorar sus trabajos. Entonces, esa es la forma en la que me gusta llevar a cabo estas sesiones. Entonces, hay una parte de revisar las actividades que tengo que hacer y otra de revisar de una forma sintética los contenidos plasmados en el módulo 1, ¿no? Ustedes me pueden mandar mensaje por correo electrónico, por mensajero, para preguntarme cualquier duda respecto al curso, y eso sí me gusta siempre
reafirmarlo, ¿no? Yo estoy aquí para apoyarlos, para que facilitar sus aprendizajes. Y pues muchas gracias por atender esta sesión sincrónica, ¿vale? No se vayan sin escribir su nombre completo y su correo electrónico, porque de esa forma yo tomo asistencia a la sesión sincrónica, ¿vale? Entonces, sin más, si no hay más preguntas o comentarios,